espero que nadie haya estado el viernes pasado, porque esta clase de hoy es prácticamente igual que la que di el viernes pasado. Si alguno... Bien, entonces, sí, voy a hablar más o menos 45, 50 minutos, pero va a ser una exposición. Primero voy a hablar yo de manera más bien teórica, después voy a pasar una parte práctica de consejos sobre cómo conocer, profundizar mejor en la Sagrada Escritura. Entonces comienzo esta parte más teórica y me inspiro. Voy a usar un poco de internet porque esto ayuda a mantener un poco la atención. Me inspiro en un documento de Benedicto XVI, que está en la página del Vaticano, que llegamos rápidamente. Como si quizás recuerdan, en el 2010 hubo un sínodo sobre la palabra de Dios. Entonces, el Papa Benedicto XVI publicó después una exhortación apostólica post-sinodal que se llamó Verbum Domini. Aquí va a aparecer Verbum Domini en castellano mejor. Bien, y es un texto largo, quizá lo más interesante está en la primera parte, pero yo me voy a ir solamente a los números 48 y 49, vamos a llegar más rápido así, hacia atrás, ok. En que el Papa habla de los santos y la Biblia, los santos y la interpretación de la Escritura, como pueden ver ahí. Vamos a ponerlo un poco más grande porque vamos a leer solo algunas frases, no vamos a leer mucho más. Entonces, dice el Papa, esta es la frase que más me interesa: ciertamente no es una casualidad que las grandes espiritualidades que han marcado la historia de la Iglesia hayan surgido de una explícita referencia a la Escritura. Yo incluso diría, no simplemente una referencia a la Escritura, sino un contacto vital y profundo con la Escritura. Y podemos comentar algunos de los ejemplos que da aquí el Papa. San Antonio Abad, padre del monaquismo oriental, antiguo Egipto, o sea, estamos en los primeros siglos de la Iglesia, y él, movido por la escucha de aquellas palabras de Cristo: si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo, pues movido por ese ejemplo, lo vivió, y así empezó todo el monaquismo oriental. O sea, la historia es un poquito más larga. Él oye esta frase un domingo en misa, la frase que le dice Jesús al joven rico: vende lo que tienes, y Antonio, el joven Antonio, vuelve a su casa meditando esto y decide, pues sí, que tiene que vender y dar todo a los pobres, pero él tiene una hermana pequeña, son huérfanos, sus papás han muerto, y entonces se reserva una cantidad de dinero pensando en su hermana pequeña, porque dice, no la puedo dejar, esto lo oí yo para mí, pero no para mi hermano. Pero el domingo siguiente, esto no lo recoge aquí el Benedicto XVI, pero lo cuenta San Atanasio en la vida de San Antonio, el domingo siguiente vuelve a ir a misa y esta vez oye que no se puede servir a dos señores, o se sirve a Dios o se sirve a las riquezas, y él lo entiende referido a él y dice, pues entonces vende todo, si le encarga a su hermana pequeña, se la encarga a unas personas de confianza, o sea, no la abandona, pero vende ese poco que había dejado, lo da a todos los pobres y se va a vivir al desierto. Y después de unos años, pues se le va sumando a cada vez más gente y es un fenómeno que tuvo una repercusión gigantesca en la historia de la Iglesia. Por el Evangelio bien escuchado en una misa dominical. No por estar leyendo la Biblia en su casa, sino en la liturgia. Esto es interesante. Aquí el Papa pues da muchos ejemplos, ¿no? San Basilio Magno, San Benito, pero uno me parece impresionante, San Francisco de Asís. Al oír que los discípulos de Cristo, cuenta su biógrafo, no han de poseer ni oro, ni plata, ni dinero, ni llevar alforja, ni pan, ni bastón en el camino, ni tener calzado, ni dos túnicas,
exclamó inmediatamente lleno de Espíritu Santo: esto quiero, esto pido, esto ansío hacer de todo corazón. La lectura, esto al menos la historia tal como la conozco yo, porque la biografía de San Francisco es un poco compleja de reconstruir, ¿no?, por las fuentes, pero él está en crisis porque su gran sueño era ir a las cruzadas, ¿no?, y sale de Asís para ir a las cruzadas, pero se encuentra una aldea destruida por un grupo de cruzados que han saqueado una aldea en su camino a las cruzadas, ¿no? O sea, con la idea de defender a Cristo y a la fe, pues han cometido una barbaridad. Y entonces Francisco se queda desconcertado, bloqueado, y vuelve a Asís y no habla y no sale de su casa. Está paralizado. Y su madre le regala el Evangelio según San Mateo. Y ahí lee esto y lee más cosas, ¿no? Bienaventurados los pobres. Y ahí el Espíritu Santo lo mueve y ahí él se despierta y ahí nace, pasa a ser de Francisco a ser San Francisco. Ahí empieza a vivir la pobreza franciscana, ahí empieza a vivir fuera de la ciudad, ahí se acerca a los leprosos y le da un abrazo y un beso a uno, ahí empieza a reconstruir la iglesia que estaba en ruinas, y de ahí viene un terremoto espiritual en Europa. O sea, después de unos años hay miles de franciscanos por toda Europa, por supuesto una gracia muy fuerte del Espíritu Santo y una correspondencia muy generosa, pero está el Evangelio ahí, está la Escritura. Y me salto Santa Clara y aquí hay dos Teresas, ¿no? Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa del Niño Jesús. El Papa aquí recuerda Santa Teresa del Niño Jesús, encuentra el amor como su vocación personal al escudriñar las Escrituras, en particular 1 Corintios. Pero a mí me gusta recordar otro pasaje de la vida de Santa Teresa del Niño Jesús. Ella cuenta en la historia de un alma que... Cuenta la historia de un alma que ella, después de algunos años en el Carmelo, no muchos porque ella vivió muy poco tiempo, pues su vida de oración va avanzando y dice que en un momento no soporta los libros de espiritualidad, no le molestan, solo le sirve para rezar el Nuevo Testamento y la imitación de Cristo. No es solamente el Nuevo Testamento, la imitación de Cristo, que es un texto claro, fuerte, y el Nuevo Testamento. Esto de Santa Teresita no digo que sea un modelo para nosotros, cada uno tiene que seguir el propio camino, pero a mí me impactó leer eso. Una santa que es doctora de la Iglesia y en un momento necesita un contenido, un alimento para su alma que sea de calidad, sustancial, que la mueva, y eso es la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento. Y el Papa, quizá lo recuerdan también, Papa Benedicto, pues menciona varios santos más, entre ellos a San José María Escrivá. Su predicación sobre la llamada universal a la santidad también, pues que está fundada en un contacto con la Escritura. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, en Dios nos ha llamado a la santidad, de frase de San Pablo en 1 Tesalonicenses y así. Y uno en la vida y en los escritos de San José María ve también un contacto vital muy estrecho con la Sagrada Escritura. Hay unos apuntes de los años 30, cuando él es joven sacerdote, en que anota una frase de un salmo que le ha servido para hacer oración, y entonces él dice: a partir de ahora ya no copiaré más frases de los salmos, porque tendría que anotarlas todas. Tendría que ir anotando todos los salmos que está leyendo en la liturgia de las horas, o sea, ahí están los 150 salmos, por tanto él se da cuenta, ya tiene que moderar porque le están continuamente ayudando a rezar los salmos. Bien. Tomo este punto de partida porque me parece muy práctico, muy pragmático. O sea, ¿cómo vamos a revitalizar la Iglesia? ¿Cómo vamos a mejorar nuestra propia oración y también nuestro modo de transmitir la fe? Porque estamos hablando aquí sobre todo para profesores. Creo que se podrían dar muchas razones teóricas, todas muy buenas, pero el ejemplo de los santos, de estos santos que he mencionado y de tantos otros, creo que es una manera
por la vía de los hechos, de decir, queremos la fuerza del Espíritu Santo, queremos revitalizar el cristianismo, queremos volver a ser atractivos, queremos transmitir de manera auténtica y convincente nuestra fe, aprovechemos el tesoro que tenemos en la Sagrada Escritura. Porque la experiencia muestra que funciona. No simplemente porque me gusta o no me gusta, me encantan estos libros o estos otros, porque sí, todo eso puede servir, pero la experiencia de los 2000 años de historia del cristianismo nos muestra que siempre, bueno, no sé si siempre, pero el Espíritu Santo actúa muchas veces sirviéndose de las palabras de la Escritura, escuchadas en la liturgia, meditadas en la oración, estudiadas en una universidad también, ¿por qué no?, en el colegio, pues por ahí remueve, aviva, la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la carta a los Hebreos, ¿no?, más cortante que espada de 2 hojas, etc. Eso es verdad. Es verdad por la historia de los efectos, porque lo ha sido, porque ha dado muchísimos frutos de santidad la Escritura. Bien. Profundizando en esto, o otra manera de mostrar lo mismo, quizá más profunda todavía, es mirando la vida de Jesús, la forma de ser de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la predicación de Jesús, pues partiendo del Evangelio, que lo tenemos. Y no solo del Evangelio, como sabrán, llevamos más o menos 200 años de unos estudios que se llaman la búsqueda del Jesús histórico, que es un campo que ha avanzado mucho en erudición, conocemos mucho mejor el contexto social, político, económico, se le han dado toda la vuelta a todas las piedras que se han podido encontrar, se han estudiado al revés y al derecho todas las fuentes que puedan ser relevantes para conocer o reconstruir al Jesús histórico. Los resultados de esta investigación es la pretensión de encontrar una especie de verdadero Jesús distinto, no han sido muy convincentes, o sea, cada estudioso ha propuesto una hipótesis distinta, ¿no? Jesús era un revolucionario, un celote, un luchador, Jesús era un profeta, como los antiguos profetas de Israel, Jesús era un predicador itinerante, como los filósofos de la época helenística, o era un maestro sapiencial, en fin, cada uno ha intentado reconstruir un Jesús distinto. Y por eso no es muy convincente cuando se llega a conclusiones tan distintas. Pero lo que ha sido una ganancia innegable de estos estudios, de estos 200 años de búsqueda del Jesús histórico, ha sido, parece una banalidad, pero es un fruto de mucho esfuerzo, ha sido recordar que Jesús era judío. Era un judío del siglo I. Parece banal, lo es, pero a veces se había olvidado por distintos motivos que no vamos a detenernos aquí. Y entonces, siendo Jesús un judío del siglo I, nos interesa pensar cómo rezaba un judío del siglo I, cómo era su relación con Dios, cómo interpretaba los acontecimientos de la historia. Un judío piadoso, un judío bueno, un judío santo. Como Jesús, o si prefieren, como la madre de Jesús, María de Nazaret, como José, San José de Nazaret, como Pedro, Pablo, Andrés, los primeros discípulos de Jesús, o como San Pablo, que tiene una educación más elevada. Y entonces, una cosa que aquí también es evidente, pero a veces conviene decirla, pues los judíos del siglo I no iban a misa el domingo, no se bautizaban, no tenían primera comunión, no tenían confirmación, porque no existía la iglesia. No tenían un catecismo, no tenían libros de doctrina, no tenían prácticamente nada. Pero tenían las escrituras de Israel. Y al ser algo que mucho menos de lo que tenemos ahora, pero podríamos decir muchísimo mejor aprovechado. O sea, un judío como
nos cuenta Lucas de Jesús, ¿no? Lo leímos hace poco. Jesús un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. O sea, Jesús iba a la sinagoga cada sábado. ¿Y qué hacía en la sinagoga? Pues se sentaba en el lado de los hombres, porque estaba un lado de hombres y un lado de mujeres, y escuchaba la proclamación de la ley y los profetas. O sea, se leía en voz alta algún texto de la ley, de la Torá o Pentateuco, y algún texto de los profetas en un sentido amplio, no solo los que nosotros llamamos profetas, o sea, otros libros. Y se cantaban o recitaban los salmos. Y eso era el culto sinagogal, y había unas palabras de exhortación, una homilía. O sea, una estructura muy semejante a la liturgia de la palabra de nuestras misas, ¿no? Probablemente más larga que nuestra liturgia de la palabra, porque no tenían la liturgia eucarística, eso era solo en el templo, la parte de los sacrificios. A veces uno, si se piensa en nuestra liturgia de la palabra, pues nos sirven mucho estas pequeñas hojitas dominicales con los textos, o a veces lo tenemos en el teléfono, en la agenda, lo que sea, ¿no? Para seguir. En la antigüedad no lo tenían. Solo dependían del oído, de escuchar. Pero escuchaban bien, escuchaban atentamente, escuchaban reconociendo, porque los judíos ya se sabían de memoria la mayoría de los textos que forman hoy el Antiguo Testamento. Aquí quizás los hombres tenían ventaja respecto a las mujeres, porque las escuelas eran para hombres, no para mujeres, y ahí se aprendían de memoria, sobre todo la Torá, el Pentateuco, y también otros textos. Hay una serie de televisión que está teniendo bastante éxito últimamente, se llama The Chosen, sobre la vida de Jesús, y aparece bastante este elemento, como los discípulos lo que saben son textos de la Escritura, se lo saben de memoria, y entonces lo van recordando, y qué quiere decir, y van viendo si lo que está haciendo Jesús pues está cumpliendo estas profecías, entonces es un esfuerzo que están siempre haciendo por comprender a la luz de las Escrituras. El Salmo 1, vamos también a proyectarlo. Vamos a ir de nuevo a la Biblia que está en la página del Vaticano, que es una traducción argentina, y nos dice aquí textos fundamentales, la Biblia en español. Pues el Salmo 1, o sea, los primeros versículos de todo el Salterio, nos describen al judío ideal, por decirlo así, al piadoso israelita, y nos dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Porque esto es lo que hace el judío piadoso: meditar la ley del Señor día y noche. Podríamos decir, no tienen otra cosa, bueno, tienen la ley y los salmos y los profetas, pero esto es la piedad judía, esto es lo que haría, esta es la oración de la Virgen María, y de San José, y de Pedro y Pablo, en fin, de todos los que mencioné antes. A veces estamos buscando a ver qué otro texto puedo usar, ¿no? para mis clases o para mi oración. Pues está bien buscar, hay muchos recursos también en internet, pero que no se nos olvide que el texto fundamental de la Sagrada Escritura, que está siempre ahí, que no se va a ir, no va a pasar de moda como otros textos, y es la fuente de la oración de María, de José, de Jesús, aunque en el caso de Jesús, pues siendo el Hijo de Dios, como era su oración, nos supera, es un misterio, su diálogo con el Padre. Pero yo creo que es más que probable que Jesús también usara muchísimo los salmos y todos estos textos de la Escritura. Y con seguridad todos los demás. Entonces, esto a mí, al menos a mí me motiva mucho. O sea, si estos primeros discípulos, o incluso la criatura más santa, que es la Virgen María, pues su oración era así, y así recibió la vocación de Dios, en oración, y una oración fundada en las Escrituras, pues a ver si nosotros
le sacamos un poco más de partido a las Escrituras. Ya no me acuerdo los textos que quería usar, o sea, voy cerrando y abriendo, pero un texto que también es fundamental para justificar todo lo que estoy diciendo es de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, famoso texto sobre la resurrección. Vamos a ponerlo todavía más grande. Pues los corintios era una comunidad que gracias a Dios tenía muchos problemas, porque gracias a esos problemas San Pablo tuvo que afrontarlos en sus cartas a ellos, sobre todo en la primera, y entonces nos da muchas informaciones muy valiosas. Uno de los problemas que había en Corinto eran dudas y confusiones sobre la resurrección, porque se había un poco metido la idea de que los muertos no resucitan. Una idea bastante razonable, porque en general los muertos no resucitan. Pero claro, si al centro de la predicación cristiana está que Jesús resucitó, pues no es compatible con esa afirmación general de que los muertos nunca resucitan, porque sabemos al menos de uno que resucitó. Y entonces Pablo tiene que explicarle a los corintios, recordarles la fe en la que han creído. Y entonces dice, hermanos, les recuerdo la buena noticia, el Evangelio, que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Esto lo puedo mover. Por ella, por esta buena noticia, son salvados, si la conservan tal como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. O sea, le está diciendo, tienen que volver a la fe del origen, a la fe del Evangelio, que es la fe que los salva. Y entonces les recuerda esta fe, esta buena noticia. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12, luego, etc. Y sigue contando las apariciones de Jesús resucitado. Los estudiosos están de acuerdo que aquí, en esto que voy a subrayar ahora, tenemos lo que la Comisión Bíblica, por ejemplo, el documento del año 93, denominó el núcleo de la predicación apostólica. O sea, la predicación apostólica incluía muchos contenidos diversos, pero su núcleo, su contenido fundamental, esencial, es este: muerte y resurrección de Cristo. Sin esto todo lo demás se cae. Creo que esto no necesita mucha demostración. Fíjense entonces, lo que quiero subrayar aquí es que cuando San Pablo quiere resumir el Evangelio, repite un elemento. Y cuando uno quiere resumir, en general no repite, porque para que sea un resumen sintético tiene que ser, hay que evitar cualquier tipo de redundancia, ¿no? Si no, no es un buen resumen. Pero aquí San Pablo no evita una repetición. Aquí la traducción lo traduce distinto y se pierde justamente el elemento que es totalmente repetitivo. Aquí dice, katatas grafás, dice el griego, según las Escrituras, conforme a las Escrituras. Y aquí de nuevo, katatas grafás, secundum scripturas. Por tanto, en un resumen extremadamente sintético de la fe cristiana, San Pablo dice 2 veces que lo que ha pasado en Cristo no es simplemente algo que ha pasado, sino que es según las Escrituras. Por tanto, que estaba ya previsto en un proyecto divino que se nos había dado a conocer a través de las Escrituras de Israel. Que no es un accidente, que no es algo imprevisto, sorpresivo, no planificado, un golpe así de magia. No, esto estaba escrito en las Escrituras de Israel. Si esto lo dice aquí, pues quiere decir que es esencial para nuestra fe. Y a veces, no sé muy bien por qué, se nos olvida. Y entonces tenemos claro, ¿no? Aquí no encuentro un crucifijo, pero creo que está claro que al centro de nuestra fe está Cristo en la cruz y Cristo resucitado, ¿no? Pero que no se nos olvide, quizá no es que se nos olvide, pero está implícito. Y creo que es bueno volverlo explícito, que eso que pasó estaba anunciado
intuido, planificado, profetizado, en fin, las palabras pueden cambiar, pero estaba en la mente de Dios y Dios lo había ya manifestado a los hombres, al pueblo de Israel y a las escrituras con las que había acompañado su revelación al pueblo de Israel. Y por eso creo que las escrituras tienen un papel fundamental en la enseñanza de la religión y en la vida cristiana en general, porque están asociadas estrechamente con el misterio pascual de Cristo, con el centro de nuestra fe. El catecismo de la Iglesia Católica dice que no somos una religión del libro. El cristianismo no es una religión del libro, sino de la palabra de Dios encarnada y viva, ¿no? Jesucristo. Jesucristo no es un libro, es una persona. Por tanto, lo más importante es Cristo. Pero ¿cómo vamos a entender a Cristo? ¿Cómo vamos a acceder a la riqueza de su mensaje y incluso también a la riqueza de su salvación? Necesitamos la mediación de la Iglesia por un lado y todos los sacramentos y de las Escrituras. Ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est, frase muy famosa de San Jerónimo en su comentario de Isaías. La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. O sea, no se puede conocer en profundidad y correctamente a Cristo si no se conocen bien las Escrituras. Porque lo diga San Jerónimo, sí, pero también, más todavía porque lo dice San Pablo, que es mucho más importante a que lo diga San Jerónimo. Bien, esto era la parte más teórica, que espero haberlos convencido de que es muy importante recuperar, ampliar, profundizar nuestro contacto con las Escrituras, nuestro conocimiento, nuestra meditación, nuestra experiencia con la Biblia. Entonces, pasamos a la segunda parte, sigo hablando yo, después ya daremos fin a las preguntas, pero una parte más práctica. ¿Cómo hacer para mejorar en este punto? ¿Cómo conocer mejor las Escrituras? Y así conocer mejor a Cristo. Pues una vía muy importante es el estudio académico. El estudio formal de una carrera de teología y de una especialización, por ejemplo, en teología bíblica, una licenciatura en Sagrada Escritura, se aprende muchísimo y en pocos años. A la vez me doy cuenta que para muchas personas esto no es factible, no está al alcance de la mano, ¿no? Me voy a Roma 3, 4 años, dejo todo, me consigo algún tipo de beca o algún benefactor generoso y me hago estos estudios. Si alguno puede, sería fantástico. Creo que es la forma más rápida y eficaz. Pero como efectivamente no será posible en muchos casos, voy a ofrecer otros consejos más accesibles. Un primer consejo, creo que quizá de los principales, es aprovechar lo que ya tenemos. Concretamente estoy pensando en primerísimo lugar en aprovechar la liturgia de la palabra, especialmente el domingo. Las lecturas de la misa, y especialmente las del domingo, deberían ser un alimento muy importante en la vida cristiana de cualquier fiel. Eso lo dice el Vaticano II, lo dice un montón de personas, pero a veces se nos dicen tantas cosas. Yo hago una defensa especial del domingo, ¿no? El domingo hay que protegerlo, el domingo hay que cuidarlo, el domingo es el día del Señor, no es el día de otras cosas. Otras cosas tienen que ser secundarias, ¿no? Es que es el único día que tengo para ir a comprar. Pues si de verdad es el único, pues habrá que ir a comprar, pero no es el día para las compras, es un día para pasear. Está bien, si es un paseo tranquilo, pero a veces la organización, el paseo, el estrés, etcétera, pues el domingo pasa a ser un día angustioso. El domingo es el día del Señor. Por tanto, el Señor tiene que tener el primer lugar y eso implica sobre todo la misa dominical. Y dentro de la misa, pues las lecturas no es lo principal de la misa, pero tienen una parte, ocupa un lugar fundamental. Pues
¿Cómo hacer? Es muy práctico esto, pero tantas veces leer antes las lecturas del domingo. Si uno llega antes a la iglesia, lo puede hacer. Si no va a conseguir llegar antes a la iglesia, pues lo lee en la casa. Basta poner en Google lecturas de la misa y ya el primer resultado nos la ofrece. O sea que ahora tenemos también una gran facilidad de acceso a esta información. No hay que conseguirse un leccionario que cuesta caro y que no, está todo en internet. Bien, ¿y en qué fijarse, no? Yo aquí digo una cosa que mucha gente no sabe. En el tiempo ordinario, los domingos del tiempo ordinario, se lee de manera más o menos continua alguno de los 13 evangelios sinópticos y la primera lectura está elegida en función del evangelio que se lee. Por tanto, si quieren concretar más el consejo que les daba, lean las lecturas, fíjense en las lecturas del domingo, especialmente la primera lectura del evangelio. Por supuesto que la segunda lectura también es maravillosa, muy útil, pero la podemos dejar un poco de lado si uno tiene menos tiempo, etc. Recomiendo concentrarse en la primera y en el evangelio y en la relación que tienen entre sí. Porque eso nos puede abrir nos puede dar una nueva luz para entender el evangelio y a la vez nos va enriqueciendo nuestro conocimiento del Antiguo Testamento. El domingo pasado, lectura del Evangelio de San Lucas, Jesús que lo invitan a almorzar y él se fija en los que toman los primeros puestos y entonces les dice aquí, no, cuando te inviten, no te pongas en el primer puesto, sino que quédate atrás, etc., ¿no? Y después cuando organices una fiesta, un banquete, no invites a tus amigos y parientes, sino que invita a los pobres, cojos, lisiados, etc., porque ellos no te podrán invitar de vuelta, ¿no? O sea, una exhortación a la generosidad. Pues la primera lectura era del libro del Eclesiástico y hablaba de cosas muy semejantes. O sea, el domingo pasado era muy fácil ver los vínculos temáticos entre primera lectura y evangelio, ¿no? El Eclesiástico recomendaba no ser arrogante, ser educado, humilde, también las reuniones sociales, etc. Una enseñanza muy sencilla, pero que claramente coincidía con la del evangelio. El domingo anterior era un poco más difícil. El domingo anterior también era el Evangelio de San Lucas, que es el que estamos leyendo ahora los domingos y también los días de semana, y era el texto de la puerta angosta. Señor, son pocos los que se salvan. Y Jesús les dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les aseguro que muchos intentarán entrar y no lo conseguirán, y les sigue la enseñanza, ¿no? Y el texto de ese domingo de la primera lectura era del último capítulo del profeta Isaías, capítulo 66, y que hablaba de que los extranjeros van a subir a Jerusalén y van a ver la gloria de Dios. Entonces, la puerta angosta y los extranjeros que ven la gloria de Dios. Entonces ahí uno tiene que pararse, es decir, si me pusieron estos dos textos es que algo tienen en común. Y entonces ahí, pues fijándose bien, con calma, con esto no se ve en un minuto, uno descubre que Jesús seguía hablando de que muchos me llamarán, querrán entrar, etcétera, etcétera, y al final decía, les aseguro que muchos vendrán de oriente, de occidente, del norte, del sur, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob y los profetas en el banquete del reino de los cielos. Por tanto, está anunciando que en el banquete, en la salvación escatológica, participarán personas que vienen de todas partes, de todas partes. Y eso coincide, más o menos, porque el texto de Isaías es difícil, con lo que dice Isaías. Entonces ya uno descubre, Isaías tiene una visión universal o él está pensando que el Dios de Israel va a ser reconocido también por los paganos, los extranjeros, y es que es así. No todos los profetas dicen eso, o sea, también tenemos que ir conociendo cada libro, ¿no? Isaías no es igual que Jeremías o que Ezequiel. Bien, y entonces ya hacemos una conexión y nos ayuda a fijarnos en un punto importante del Evangelio y nos ayuda a conocer a Isaías. Con un poquito de esfuerzo, con un poquito de preparación de la misa del domingo, pues podemos ir mejorando, progresando, sin ir a Roma a estudiar teología bíblica. Bien. Más consejos. Bueno, lo que digo de la liturgia del domingo, pues se aplica
análogamente a la liturgia de la palabra de cualquier otro día de la semana. Ahí ya no hay una relación estrecha entre primera lectura y evangelio, pero sí tenemos la lectura continua de un evangelio. En el tiempo ordinario, ahora esta semana se empezó con el capítulo 4 de San Lucas y vamos un día tras otro en una manera continua repasando lo que cuenta Lucas. Y eso tiene también un gran interés, porque así uno, si se acuerda de lo que leyó o escuchó el día anterior, pues lee lo del día actual y lo intenta conectar. Y después al día siguiente y al día siguiente, y entonces vamos pillando la progresión, el hilo conductor del Evangelio, los temas que se repiten, las consecuencias de lo que había pasado antes, etc. Entonces eso también es una pista para aprovechar la liturgia de la palabra. ¿Todavía algún consejo más? Bueno, esto es también muy evidente, pero no está de más recordarlo. Pues para leer bien la Biblia hay que leerla bien. Porque a veces nos cuesta leer bien, leer con atención, darnos cuenta de lo que está pasando delante de nuestros ojos. A mí al menos me pasa muchas veces que empiezo a leer algo y me distraigo, pero sigo leyendo. Y llego al final de la página y a veces, ¿qué leí? ¿De la Biblia o de cualquier texto? Y me doy cuenta que no me acuerdo. Y entonces, pues ¿para qué lo leí? O sea, más vale la pena volver atrás y volver a leer, meter la cabeza. Leer bien requiere leer lento, leer con calma. No es un Twitter no, estamos hablando de la palabra de Dios, son textos meditados, son textos profundos, son textos para leer muy despacio, para leer varias veces. En esto, si uno decide leer la Biblia por su cuenta, que es una cosa buena, hay que huir como, no digo como si fuera el demonio, pero casi, huir de la idea de me la voy a leer entera rápido. Empiezo con el Génesis y termino con el Apocalipsis, y así después voy a poder decir que he leído la Biblia, ¿no? Eso suele ser un engaño. Si uno lee rápido toda la Biblia, quizá algo le queda, pero probablemente poquísimo. La Biblia está hecha para ser leída muy despacio, con calma. No hay plazos que cumplir. No hay metas a las que llegar. Tengo que leer cada día 27 versículos. No. ¿Quién dijo eso? Eso sí que no lo ha dicho nadie, ningún padre de la iglesia, ningún concilio, nadie. Sí que a veces hay planes de lectura que nos puedan servir, ¿eh? No soy contrario a eso. Si uno quiere leer 27 versículos al día, pero que los lea despacio. Si los estamos leyendo por cumplir, para decir que lo he leído, estamos perdiendo el tiempo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Lo digo porque esto es frecuente, me lo he encontrado muchas veces. No, ahora sí voy a leer el profeta Isaías, entonces ahí a toda velocidad. No. Isaías más especialmente difícil, ¿no? Como para leérselo entero. Ya después diré qué libros pueden ser más accesibles, con cuáles comenzar. Bien. Leer con calma, entonces. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Qué quiere decir? No solamente qué quiere decir, que me quiere decir a mí, que a veces podemos, y no está mal, pero podemos buscar una aplicación personal. Pero antes, a veces, bueno, pero ¿qué entenderían los primeros lectores de este texto? Además incluso, a veces habrá que leer un poquito más rápido para intentar delimitar las unidades, ¿no? ¿Con qué texto me quedo? Con una parábola, ¿no? Entonces ya no voy a lo que viene después y me quedo con la parábola, ¿no? Que tiene una delimitación más clara. O sigo, en fin, no es una cuestión de extensión, es una cuestión de calidad de lectura, de fijarme en lo que estoy leyendo. Y en esta misma línea, recomiendo también leer los textos, especialmente esto vale para el Nuevo Testamento, leerlos como si fuera la primera vez. No con la idea que mata cualquier lectura de pensar, esto ya lo sé. Esta película ya la vi.
esta historia sé cómo termina. Esto va Jesús por el campo y se le apareció el leproso. Ah, pues ya sé, cuando aparece un leproso siempre Jesús lo cura, ¿no? Bien, sí, efectivamente. Pero vamos a pensar, de nuevo, no vuelvo a María, José, a Pedro, a Andrés, imaginar que estamos, como han recomendado muchos santos, ¿no? También San José María, meterse como un personaje más. Pero respetando el texto, ¿eh? Porque esto a veces la gente se lo toma como meto la imaginación y me empiezo a imaginar un montón de cosas que no están en el texto. Pues si nos sirve bien, pero no estamos leyendo la Biblia. Si queremos leer la Biblia, pues seguir el texto, pero con esta novedad. O sea que soy Pedro, soy Andrés, estoy lavando las redes junto al mar de Galilea o el lago de Tiberíades, pasa Jesús y dice, síganme, vengan y síganme que los haré pescadores de hombres. Y ellos dejándolo todo lo siguieron. ¿Qué saben ellos de Jesús? El texto no dice nada. Al menos siguiendo San Marcos, que es el que mejor conozco, es la primera vez que aparecen mencionados. Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan. Por tanto, no han visto a Jesús, que además Jesús no ha hecho prácticamente nada antes. Entonces, pues cuando aparece un leproso, ellos no saben que Jesús lo va a curar. Nosotros sí, porque llevamos 2000 años de cristianismo y lo tenemos esto en toda el arte cristiana, lo tenemos en la liturgia, lo tenemos en la catequesis. Si gracias a Dios lo tenemos, aunque mucha gente no lo tiene. Entonces, ellos ven un leproso que se acerca a Jesús y le dice, Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme. Pues ellos no saben lo que va a pasar. Y entonces también un consejo es, leámoslo así, como si no supiéramos lo que va a pasar. Y cambia, les aseguro que cambia muchísimo en la manera de leerlo. Y también los discursos. Salió el sembrador a sembrar la semilla. Ah, otra vez la parábola del sembrador. Si esto ya me la sé, ya. Porque a veces sale varias veces, ¿no?, en la liturgia, ¿no? Bueno, vamos a escucharla como si fuera la primera vez. A dejarnos sorprender. Eso requiere un poquito de esfuerzo, pero se disfruta mucho más y se aprende. Porque es que a veces con esta idea de que ya me lo sé, no nos dejamos mover, no nos dejamos sorprender, no abrimos las puertas al Espíritu Santo, ¿no? Entonces no funciona. Bien. Voy a cosas más específicas todavía. Pues, ¿qué libro, no? ¿Qué libro leer? Por supuesto tenemos todos que conocer el Nuevo Testamento, y doy por supuesto que más o menos lo conocemos. Aquí entonces creo que hay que proponerse de manera particular mejorar el conocimiento del Antiguo Testamento, que suele ser el punto débil de la mayoría de los católicos y quizá de la mayoría de los cristianos en general. Bien, una manera, ya lo decíamos, con la liturgia del domingo. Primera lectura en relación con el Evangelio. Pues fijarse, ¿qué libro es? No es lo mismo el Eclesiástico que Isaías, no tiene nada que ver. Pues eso, con la lectura, con el fijándose, lo vamos a ir aprendiendo. Hay algunos libros que pueden ser una buena puerta de entrada al Antiguo Testamento, porque son más breves, porque son narrativos y por tanto una historia, una narración siempre es más fácil de seguir. Una serie de oráculos proféticos uno después del otro es mucho más difícil de seguir, como pasa con varios de los libros proféticos. Entonces yo diría que aquí una joya del Antiguo Testamento es el libro del profeta Jonás, que no es una serie de oráculos proféticos como los otros libros proféticos, sino que es un relato, una narración, una historia. Por tanto es fácil de seguir. Y es una historia muy profunda. Yo les doy una pista porque si alguno la toma y lo quiere leer. El libro comienza con que Jonás rechaza la llamada de Dios a predicar la conversión a los ninivitas, a los habitantes de Nínive, que eran los más malos de todos, ¿no?, la capital del imperio asirio. Y se escapa de Dios y el barco y la ballena, todo esto no es muy popular. Pero la pregunta que un lector atento tendría que hacerse es: ¿y por qué Jonás se escapa de Dios? ¿Por qué no quiere ir a Nínive? Es una buena pregunta porque además la respuesta aparecerá después.
no les digo cuál es, pero aparece explícitamente después. Jonás más adelante le dirá, por eso yo no quería venir. Y ahí uno dice, wow, este libro sí es una historia popular, lo que queramos, pero es una obra maestra de teología. Y había un teólogo italiano que decía que era la plenitud de la revelación del Antiguo Testamento. Una expresión un poco irónica porque no hay, la plenitud es con Cristo, ¿no? Pero si buscamos una especie de preplenitud, sería el libro de Jonás, porque está la vocación humana, la libertad, la misericordia de Dios, la relación entre Israel y las demás naciones, o sea, están muchos de los temas más interesantes de la Biblia. Bien, otros libros que nos pueden servir de puerta de entrada al Antiguo Testamento son, por ejemplo, Tobías, el libro que a todo el mundo le gusta, un poquito más largo que Jonás, pero también narrativo, o sea, más bien de fácil acceso. ¿No? De fácil acceso no quiere decir que sea un libro fácil, pero que nos permite una entrada, nos deja entrar. Otros libros no te permiten tan fácilmente la entrada. Y otros libros narrativos como Judith, Esther, Ruth. Por supuesto, los salmos es otra manera de entrar al Antiguo Testamento. Tenemos 150 salmos. Todos los cristianos saben el salmo del buen pastor, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me lleva a reposar, y a todos nos gusta porque es muy bonito. Pero yo les suelo decir, pero hay 150, ¿no? Es el único. Entonces, pues vamos a ver la manera, fijarse también en la misa, o usarlos como textos para la oración, o alguna vez estudiarlo con calma alguno, en fin. Esto también, recordar que la Virgen o San José usaban estos textos, a mí al menos me sirve mucho, ¿no? Me estimula mucho a leerlos bien, con calma. A la vez, no tenerle miedo al Antiguo Testamento. Hay cosas que no se entienden, hay cosas que llaman la atención, que escandalizan, que no se ve cómo puedan ser compatibles. Sí, pero que eso no sea motivo para perdernos todo lo demás. Que muchos cristianos, a la primera dificultad, se desaniman o dicen yo no sé resolver esto y lo dejan. Y el Dios del Antiguo Testamento es el Dios fiel y misericordioso. Son las dos características más repetidamente afirmadas en el Antiguo Testamento. Fidelidad y misericordia. No es un Dios cruel, castigador, vindicativo, no. Algunas páginas presentan o se acercan a esa imagen, pero el conjunto no da para nada esa imagen. Entonces, por el miedo a no saber resolver el problema que tengo con algunos textos, a veces nos estamos perdiendo unos tesoros de teología, de manifestación de cómo es Dios y cómo somos los hombres. Entonces, pues si no lo entiendo, pues sigo, ya lo entenderé. O me busco un libro que me lo explique, o hago preguntas, ¿no? Pero no bloquearse, no rechazar en conjunto el Antiguo Testamento, que es un error, es una herejía, incluso, ¿no? No tener miedo a esos problemas, porque es mucho más lo que ganaremos que lo que podamos perder. Y además con las películas que se ven hoy, la violencia del Antiguo Testamento no debería ser tan escandalosa. Bueno, y vamos ya a todavía algunas cosas más concretas todavía, aquí me aprovecho de internet. Pues otro camino, ya lo he dicho más de una vez, es el estudio. El estudio, cada uno según sus medios, según su capacidad, pero hoy es más fácil acceder a muchos conocimientos. Entonces, estoy aquí abriendo la página del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, de los jesuitas, no para que veamos la última tesis que se defendió, no es una página especialmente bonita, pero es muy interesante, porque tiene un recurso aquí, a la derecha, bibliografía del Antiguo Testamento y bibliografía del Nuevo Testamento. Entonces voy a hacer clic en la del Antiguo y poco a poco, pues profesor Jean-Louis Ska, un jesuita belga, pues tiene aquí una bibliografía muy grande sobre todo el Antiguo Testamento, dividida aquí, está en inglés e italiano, enciclopedias, canon y hermenéutica, etc. Y después va libro por libro, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico. Pues
si necesito un poco de orientación, esto es una bibliografía más bien de alto nivel científica, pero me parecía bueno mostrarla como para que se conozca, ¿no? Es una bibliografía más o menos filtrada, ¿no? Aquí no hay tonterías en esta bibliografía, hay cosas de calidad. En muchas lenguas, en castellano hay poco, pero bien. O sea, un lugar para conocer, ¿no? Las bibliografías del Pontificio Instituto Bíblico. Otra cosa, creo, mucho más accesible es esta otra página web que se llama delibris.org, que es sobre libros en general, orientación para las lecturas. Pues aquí uno puede buscar un libro que me recomendaron y aquí me pueden dar alguna indicación si el libro es conveniente, para qué tipo de lectores, jóvenes, adultos, etc. Una página muy útil. Pues esto tiene también listas de libros. Ayer mostré esto con el teléfono y era distinto, o sea, si uno lo está viendo en el teléfono y en el computador es distinto, pero al menos aquí en el computador está muy claro que si me voy aquí abajo, tiene literatura, pensamiento, ensayo, espiritualidad. Si hago clic en espiritualidad, voy aquí a distintas listas de libros de espiritualidad y en este menú de aquí debería estar, aquí está. Libros útiles para profundizar en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Muestro cómo llegué porque a veces no es fácil, no está muy visible esta lista. Pues hago clic aquí y me ofrece unos 15 libros pensados para público general, y en castellano todos, para profundizar, como dice aquí, en el conocimiento de la Sagrada Escritura, que es lo que estamos diciendo aquí. En primer lugar, un libro muy famoso, Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI. Quizá ya lo han leído, quizá no, pues creo que es un libro que de verdad ayuda mucho a entrar en la Biblia y a aprender mucho, y además tiene una profundidad particular. Este lo acabo de leer y no me gustó mucho. O sea, esta lista la han hecho distintos profesores y es muy opinable, por supuesto, y se podrían poner muchos libros más, etc., ¿no? Este otro es una joyita, es un libro muy bonito de un dominico francés, es de los años 60 el libro, ya tiene sus años. Dios y su imagen, trayectoria bíblica de la salvación. Esta es la traducción en castellano, está también el original francés, está en inglés. Muy bonito, y además habla sobre todo del Antiguo Testamento, que es lo que más nos hace falta. Salto también algunos, todos pueden servir, pero recomiendo especialmente algunos. El mensaje de las bienaventuranzas de Jacques Dupont. Este es un benedictino, también de hace bastante tiempo. Es un folleto, 62 páginas, en que comenta las bienaventuranzas de Mateo y de Lucas. En realidad este libro es una sección de un libro como de 500 páginas que escribió este hombre. Pero esta es la parte pues justamente más aprovechable, es lo mejor del libro, y se preparó esta edición mucho más accesible al público general. Después tenemos un jesuita, Albert Vanois, tiene varios libros, aquí aparece uno, pero él es un gran experto en la Carta a los Hebreos, el sacerdocio de Cristo, y lo explica muy bien. Aquí otro jesuita, este es italiano-argentino, Ugo Vanni, sobre el Apocalipsis. Por último, Louis Bouillet, un francés, La Biblia y el Evangelio. También es un poco antiguo, pero a mucha gente le ha gustado y le ha servido. También aparece aquí Scott Hahn, es un autor también que creo que ha ayudado mucho a muchas personas, a la vez tiene un estilo muy particular, muy americano, que a no todo el mundo le gusta. Esto es más, es por decir, es un público un poquito más particular. Y me aprovecho de esta página, como ven tiene un buscador rápido, y entonces aquí yo añado un libro a la lista, que se llama, bueno, ya verán el nombre cuando aparezca, Jesús de Nazaret, ¿qué quiso, quién fue?, de un jesuita alemán, Gerhard Löffing. 2011, el original alemán, traducido al castellano, al inglés,
Aquí tienen también una descripción del libro, etc. Pues este libro también le ha servido a mucha gente. Él lo escribe casi como en continuación con el de Benedicto XVI y se lo dedica. O sea, es un libro que admira a Benedicto XVI y a la vez es un estilo distinto. Es una persona que ha dedicado su vida al estudio de la escritura. Tiene más erudición, pero a la vez tiene una profundidad particular. Bien. Bibliografía. Y el último consejo, ya pasamos a las preguntas. Algunos se ríen cuando digo esto, pero no es una broma. Una manera que ayuda muchísimo a entrar en el mundo de la escritura, especialmente del Antiguo Testamento, es peregrinar a Tierra Santa. Hemos tenido pandemia que lo ha hecho más difícil. Estábamos en Chile, que estamos muy lejos. O sea, pero al menos que sea un sueño. Al menos que sea un sueño, porque... Y bueno, hay que esperar que baje quizás los precios de los aviones, que han subido mucho, ver quizá alguna parroquia que organice una peregrinación, pero tocar la tierra de Jesús, visitar los lugares santos, cambia bastante la manera de leer estos textos, nos acerca a la cultura del Medio Oriente antiguo, nos da un contacto que no dan los libros. O sea, es de verdad un medio muy eficaz. Bien, pues ahora sí podemos abrir a las preguntas tanto de los presentes en esta sala como de los que nos están siguiendo online. Yo quería preguntar qué Biblia recomienda como para el colegio. ¿Qué Biblia recomiendo para el colegio? Muchas veces por estar preguntando, ¿verdad? ¿Qué libros tengo que comprar? ¿Tengo que orar a los alumnos? ¿Qué Biblia ocupar? Yo no recomiendo ninguna porque creo que es muy bueno usar más de una, no quedarse con una sola. Y aquí, otra cosa que he dicho en varias de estas clases y que sobre todo a los jóvenes les gusta mucho, recomiendo una aplicación que lo voy a mostrar aquí. A mí no me pagan por recomendar esta aplicación porque además es gratis. Es gratis y sin publicidad. Entonces aquí, aplicaciones. Y esto siempre me cuesta encontrar dónde aquí, buscar. Entonces se llama My Bible. Y aquí está. Es una aplicación muy sencilla, repito, gratuita y sin publicidad, de un ruso protestante, Denis Dolganenko, no lo conozco, pero ahí está su nombre. Para Android, no conozco, ya hay muchas, ¿eh? Yo esta la recomiendo porque la conozco. Además no ocupa mucho espacio en el computador, en el teléfono, y tiene una ventaja que la tienen muchos en realidad, que es muy fácil, si uno aprieta un botón, inmediatamente divide la pantalla en dos y uno puede leer en paralelo dos traducciones de la Biblia. O mejor todavía, si sé griego o hebreo, puedo leer el griego y el hebreo y la traducción. O si me sirve el latín, porque me sé bien el latín tiene una sintaxis muy cercana al griego, puedo leer el latín. Aquí uno encuentra muy fácilmente la Vulgata o la Neovulgata, está la Biblia de Jerusalén en castellano, no creo que sea la última edición, porque además él más o menos respeta el copyright, o sea, al menos ahí aparece varias veces que esta Biblia no está disponible por temas de copyright. Está la Biblia de Navarra, y están Biblias en inglés y sobre todo griego, hebreo y latín. Pues ahí se tiene una manera muy fácil que no sé si ya para el colegio no sé decir si esto sirve o no, pero a veces comparar dos traducciones puede ser un ejercicio muy práctico para no acostumbrarse a una sola traducción, porque las traducciones tienen que tomar muchas decisiones difíciles y a veces se pierden muchos matices del texto. Muy bien. De nada. Sí. También las traducciones o en la Biblia tienen comentarios abajo que también orientan mucho. Sí. Pero yo voy como a motivar a de repente que el que se lea la Biblia,
que se lea el Evangelio en clases, en que en el fondo se comente una reflexión. Esa es como que lo ven, cuando uno le dice la Biblia, como que te lo tiran así como, ay, esas cosas como antiguas que uno está tratando de poner. O sea, ¿cómo te empiezas a motivar a jóvenes? Sí, ¿cómo motivar a jóvenes? Primero tiene que estar motivado el profesor. Y mi propósito aquí era motivar a los profesores, porque yo no conozco a los alumnos. Entonces, ¿cómo motivar a los jóvenes? Depende de qué jóvenes, en qué lugar, qué circunstancias, qué cultura tienen, qué han recibido. A la vez, que en general me parece que algunos relatos breves que atraen, que despiertan interés. Hay un día que ver la manera de presentarlo, pero a mí más de una persona me ha dicho que cuando lees la Biblia en clase, funciona, captura la atención de los alumnos. Pero habrá que hacerlo de una manera atractiva, claro. Si me pongo a leer así que no se entiende nada, un texto como sin mucha intensidad, pues no va a funcionar. Habrá que además un texto quizá difícil, provocador, y que ellos se hagan preguntas. Pero repito, no tengo una solución mágica, una receta. ¿Algún evangelio en especial o cartas de San Pablo? De los 4 evangelios, creo que el óptimo punto de partida es el de San Marcos. Es más breve, tiene menos discurso, por tanto tiene más acciones, por tanto es más ágil. Aunque, por ejemplo, San Juan tiene algunos de los relatos más bonitos, ¿no? La resurrección de Lázaro es más larga, pero es impresionante como narración. Capítulo 11 de San Juan. O sea que hay mucho y se puede aprovechar. Don Juan Carlos, hay un conectado que se llama Alex que pregunta qué libro de cristología recomienda. ¿Qué libro de cristología? Obviamente, el libro de cristología que se expongan bien la parte bíblica. Bueno, el libro de Loving no es propiamente un libro de cristología, pero puede servir más o menos, ¿no? Este libro que estaba aquí. Yo conozco el manual de 3 autores, que son Fernando Cáriz, Lucas Francisco Mateo Seco y José Antonio Riestra, y yo estudié con él y a mí me sirvió mucho. No sé si es óptimo en la parte bíblica, porque es muy difícil. Me parece que también el cardenal Angelo Amato, tiene un manual de cristología que al menos una vez lo miré, no lo he leído, y me pareció bastante sólido. Y me temo que me estoy olvidando de algún otro manual que conocía y ahora no me viene. No. Sí, nunca he enseñado cristología, por tanto no conozco bien la bibliografía. A la vez, sí que he conversado largo con el profesor de cristología que tenemos en la Santa Cruz. Bueno, hay 2, pero he conversado más con el joven que está muy interesado en mejorar su formación bíblica, porque se da cuenta que es fundamental, que es decisivo, ¿no? Sí. Me gustaría saber cómo debemos leer el Génesis, una María José. Sí. ¿Cómo leer el Génesis? Yo diría buscando la profundidad, buscando la imagen de Dios, no como un relato histórico en sentido moderno, que nos está contando cosas que sucedieron, porque eso nos puede crear muchos problemas. Probablemente la gran parte de las cosas que nos cuenta sucedió más o menos así como las cuenta, pero a la vez tiene mucho de relato popular, de explicaciones de muchos fenómenos, de saltarse a más, en fin. Una luz muy grande viene de la comparación con la literatura paralela. Para eso, claro, necesitamos una Biblia con buenas notas, una buena introducción al Génesis, porque si uno no conoce eso, por mucho que lea el Génesis no lo va a saber. Y ahí da una gran ayuda el estudio. Yo diría, ¿cómo leer el Génesis? Pues ahí necesitamos más ayuda que para leer el Evangelio. Necesitamos estudiar.
buscar algún comentario, hay muchísimos. Está el manual de Francisco Varo, y él también tiene un comentario breve a Génesis. Está el profesor Ska, que mencioné antes, el de la bibliografía. Está Ska, él tiene un libro sobre el Pentateuco y que da información interesante sobre, también obviamente sobre el Génesis. Incluso puedo aprovechar y mirar aquí introducciones al Génesis. Yo no enseño Génesis, por tanto no estoy al día en todo esto, pero a ver si veo aquí. Pues sí, este es un profesor que conozco, Federico Giuntoli, pero esto está en italiano, no está en castellano. Golding Gay lo conozco por otros libros, por tanto probablemente es un comentario muy bueno. Hay algunos clásicos, Von Raab es un clásico, pero no sé si lo que más ayuda. No veo nada en castellano, no sé si ustedes ven algo, porque esto, el ámbito de lengua castellana está atrasado, no somos la vanguardia de los estudios bíblicos, es evidente. Aunque sí, en la editorial Verbo Divino, por ejemplo, traduce muchas cosas, entonces ahí se puede encontrar material. Sí. Nos queda un rato, a ver. Sí, están bajando preguntas de los que están conectados. Claro. No sé si no vamos a decir, una pregunta aquí. Uno lee el Éxodo cuando Dios le entrega el decálogo a Moisés, los mandamientos que ahí aparecen son todos, no los que conocemos hoy. ¿Por qué es eso? Wow. Son preguntas ya bastante específicas. Los 10 mandamientos aparecen 2 veces en la Biblia, uno en el Éxodo y otro en Deuteronomio. Y en esos 2 relatos ya hay diferencias. Sabemos que son 10 porque se dice, las 10 palabras. Pero de hecho, exactamente cuál es el noveno, cuál es el décimo, etcétera, no está claro de la redacción del texto. Y eso ha creado que en la recepción de estos textos se hayan simplificado, se haya buscado estructurarlos de una manera más útil para la catequesis. Filón de Alejandría, por ejemplo, es un autor judío del siglo I, y él propone una división que es la que más se ha popularizado, o sea, la que tenemos en el catecismo, si no me equivoco, depende de Filón, porque efectivamente no son iguales. Nosotros estamos acostumbrados a que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y si uno se va a Éxodo, Deuteronomio, no lo dice así. Habla de no tener otros dioses, es la prohibición de la idolatría, la prohibición de las imágenes. También es que lo hemos mediado con la revelación de Cristo. Eso sería también otro tema. Entonces ahora sí que hacemos imágenes de Dios, porque Dios encarnó. Y en cambio antes de Cristo no se podían hacer imágenes de Dios, porque Dios quería salvar su trascendencia, o sea que también han cambiado un poquito los 10 mandamientos. No, es una pregunta muy interesante, pero que nos llevaría muy lejos. Sí. Otra pregunta, quizás también nos vamos un poco más, pero ¿algún libro para estudiar el Pentateuco? ¿Alguna bibliografía que pueda recomendar? Bueno, está el libro del mismo Ska. Aquí está. Eco. Este ha sido bastante popular. Jean-Louis Ska, Introducción a la lectura del Pentateuco. Aquí está la versión castellana. 2001. También está en coreano si quieren, pero a ver si lo pongo más grande quizás se ve mejor, ¿no? Sí, porque aquí no se ve muy bien los que están conectados con el Claro, ya, pues más auditorio. Y ahora ya se me perdió. ¿Abajo o arriba? Abajo, aquí. Introducción a la lectura del Pentateuco. No va a resolver todos los problemas de este libro, pero es una buena introducción.
Juan Carlos? Sí. Cuando uno lee y confronta dos textos, ya para no quedarse solamente con una traducción y una versión, lo digo desde mi ignorancia, uno dice, a veces salen cosas que son casi como contrapuestas. Uno dice, al final, ¿con qué me quedo? Me pasó con la lectura del domingo, uno de los domingos que fue el pasado. Y confronté los textos y, claro, uno decía, bueno, no me acuerdo, pero una traducción era como odiar y otro era como, no era odiar, era sí, preferir, odiar algo así. O amar menos, quizá diciendo. Sí, porque es que no es fácil traducir. Pues por eso, al tener dos traducciones ya me doy cuenta de que son traducciones. Cuando tengo una sola, me lo tomo como directamente la palabra de Dios, que lo sigue siendo, porque Dios me sigue hablando también a través de la traducción. Pero puedo tender a absolutizar esa traducción y entonces puedo estar perdiéndome cosas o no sabiendo que hay problema. Pues si veo que hay una traducción tan distinta, al menos ya sé que hay un problema. Y habrá que ver. Obviamente depende del tiempo que uno tenga, ¿no? Si tengo que escribir una tesis sobre ese texto, tendré que mirar más de dos traducciones, tengo que ir a la lengua original. Si simplemente porque estoy leyendo la Biblia y miro dos, al menos me despierta el interés. Algo pasa aquí. Y quizás no tengo tiempo de ahondar más, pero ya me advierte que no es tan fácil como podría parecer. Muy bien. Eso pasa también lo mismo cuando hoy día estamos justamente en un salmo, estamos preparando la semana de la Biblia, y donde yo trabajo es muy religioso y con la profesora de religión judía que lee, y estaba con su Biblia y yo estaba con la mía en el Salmo 27 para poder leerlo desde su parte, desde los católicos. También Dios es mi salvación, ¿a quién he de temer? Pero en el hebreo, como la segunda pregunta, también me decía que el sentido que tiene para nosotros esta palabra va mucho más allá de lo que sale aquí en español. Entonces, claro, nos va a pasar mucho, o sea, sí. y yo creo que cada línea puede ser mucho desde en español y aún desde hebreo, español, las traducciones, o desde el Antiguo Testamento que tienen, en este caso, mi compañera judía y la que tenía yo, mi Biblia latinoamericana. Entonces, claro, da para comentar mucho. Es fantástico, o sea, de los judíos se puede aprender mucho, sobre todo si es una persona preparada con conocimiento. Si comenta un salmo, se puede de verdad aprender mucho. ¿Sí? Yo además creo que en la época en que estamos, los jóvenes no están esperando que el profesor les resuelva todos los problemas. Están esperando que le abran horizontes. Y a veces disfrutan viendo que hay un problema y ellos se meten más que el profesor. Vamos a veces más rápidos con el internet y ya están descubriendo 5 traducciones más. Y eso es fantástico. Si se consigue eso, yo creo que es un éxito. Obviamente, el profesor lo orienta, ¿no? No pierda el tiempo mirando demasiadas páginas de internet, intenta preguntarte qué dice el texto, o intenta buscar a alguien que sepa hebreo para que vea por qué pasa esto, ¿no? Que muchas veces es un texto hebreo incomprensible, por ejemplo, y entonces ya la traducción griega tenía que inventarse una traducción, y entonces eso produce muchas traducciones muy distintas. O sea que, sí, muy bien. Una pregunta más de lo que está marcado. Sí. ¿Qué opina la Iglesia como institución de la paternidad del Pentateuco? Desde ya que en el siglo XVII entró la alta crítica y los teólogos liberales cuestionaron la paternidad del Pentateuco. Sí, me imagino que con paternidad se entiende quién escribió, ¿no?, el Pentateuco. Pues tradicionalmente siempre se pensaba que el autor del Pentateuco, de los 5 libros de la Torá, era Moisés. Y eso efectivamente, siglo XVII se empieza a poner en duda por distintos motivos, por ejemplo, que al final del Deuteronomio se cuenta la muerte de Moisés. Entonces, que lo haya escrito Moisés o es una especie de milagro, o quizás es más fácil pensar que lo escribió. Hubo a principios del siglo XX, hubo algunos decretos de la Pontificia Comisión Bíblica
muy restrictivos, ¿no? Que decían, pues aquí hay que mantener todas las opiniones tradicionales mientras no se diga lo contrario. Pero esos decretos, evidentemente, tenían un valor en su momento, cuando se publicaron entre 1902 y los años siguientes, más o menos hasta los años 20. Pero eran decretos circunstanciales. La misma Comisión Bíblica ha dicho después, en los años 50, y después todavía en un discurso del prefecto de la Doctrina de la Fe del año 90, que esos decretos ya no valen. Tuvieron su valor prudencial en ese momento, pero no son definiciones del magisterio para todos los cristianos de todos los tiempos. Por tanto, ¿qué enseña hoy la Iglesia sobre la paternidad del Pentateuco? Yo diría, no enseña nada. No hay una doctrina de la Iglesia sobre quién escribió el Pentateuco. Hay libertad a los investigadores. Hay una persona levantando la mano y la van a abrir para que pueda preguntar. Muy bien. ¿Ahí sí? Sí. Sí, lo escuchamos. Sí, hola Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta, no sé, quizás sea un poco ridícula, pero me la hizo un alumno el otro día en clase y no se la supe responder. Estábamos hablando del pecado original, el primer hombre y la primera mujer que estaban en el jardín del Edén, en el paraíso, y después un alumno me dice, pero Miss, ¿fueron efectivamente Adán y Eva el primer hombre y la primera mujer? Y yo le dije, sí. Entonces me dicen, ¿en qué momento, si Adán y Eva estaban en el paraíso, en qué momento llegaron a la tierra? Como, no sé si estoy expresando bien la pregunta, pero si ellos efectivamente fueron el primer hombre y la primera mujer y estaban cara a cara a Dios en el paraíso, en el jardín del Edén, ¿de qué modo son también los primeros habitantes de esta tierra en la que nosotros vivimos hoy, que evidentemente no es el paraíso? Bueno, el mismo Génesis cuenta pues toda la creación, Dios crea y al final, no el último día, el sexto día, el viernes, crea al hombre y a la mujer y los pone después en el jardín. O sea, la idea es que Dios va haciendo todas estas cosas y cómo llegan Adán y Eva ahí, pues fueron creados en ese lugar, se entiende. A la vez todo el Génesis hay que saber que es una explicación del origen de todas las cosas, y especialmente del hombre, que tiene un lugar especial, y después toda la historia del pecado original es especialmente importante para los cristianos porque nos explica, San Pablo la usa para explicar la redención de Cristo. En Adán hemos pecado todos y por eso en Cristo todos somos redimidos, ¿no? O sea, la universalidad de la redención tiene su paralelo la universalidad del pecado de Adán. En Adán todos pecamos. ¿Qué más decir? Esta pregunta, no lo sé. Que pareciera como que ese niño dice el paraíso como el cielo, como que si no estuviera en la tierra. Sí. Pues el paraíso terrenal es terrenal, no es el cielo. Okay. Sí, es el jardín del Edén. O sea, era esta misma tierra entonces. Sí, sí, Porque después se supone que ellos son expulsados del paraíso. sí, No. sí, lo dice el Génesis, sí. Sí, el paraíso está en la tierra, tal como lo presenta el relato del Génesis. No es lo que llamamos paraíso el cielo. Sí, claro. A ver. Muchas gracias, Padre. Nada. Bueno. Nada, como comentario extra, cuando mencioné el Espíritu Santo, yo creo que pedirle la gracia a que nos ayude cada vez que lo abrimos, Sí. para los niños, para nosotros. Creo que es fundamental como creyentes que el Espíritu también nos dé esa gracia. Por supuesto. Está muy buena la aplicación. Ah, Genial. muy bien. Sí, pues con nada, y me parece que después uno presiona y te lleva a un salmo relacionado. Ah. Sí, la aplicación
tiene muchas Biblias que pueden ser muy útiles. A ver, aprovecho de decir, tiene muchos comentarios bíblicos que son del siglo XIX, o sea, ahí no es de calidad los comentarios. Tiene diccionarios y algunos sí son buenos de los diccionarios. Y tiene estas referencias cruzadas, efectivamente, que Internet es, no sé, es como si Dios hubiera estado hasta porque es maravilloso para ir saltando de un texto a otro. En esto, aquí dice, pulse aquí para activar los vínculos a las concordancias. No sé si va a funcionar, pero sí. Y entonces está esto lleno de links que no sé si funcionarán, pero todas las veces que aparece la palabra hermano. ¿Eso es Vaticano.va? Sí, no es lo máximo como página con Biblia, pero me sirve para estas clases. Acabemos con esto, una página web muy útil, Bible Project. Muy útil y también para clases, ¿no? A ver, el original es en inglés, pero uno lo puede cambiar al... Aquí me ofrece ya español y me ofrece muchos recursos. Muchos videos muy bien hechos, son protestantes, pero muy... no... nada que me parezca que los haga poco recomendables para el católico. Entonces, pues, libro de Job y ya un video de... no recuerdo aquí cuánto dura, no lo consigo ver. Hay 3 libros en la Biblia que se conocen como los libros sapienciales: Proverbios, Eclesiastés y Job. El primero, Proverbios. Y va explicando, ¿no? Y con unos dibujos, o sea, muy pedagógicos. Sí. Muy bien. Muchas gracias.